Este foro llega a ustedes gracias al auspicio de Comprehensive Human Services Corporation. El Colegio de Abogados de Puerto Rico, su Comisión de Bienestar y Salud Integral, la cual este servidor preside, José R. Varela, y también la Alianza Pro Salud y Bienestar Emocional, celebran este foro de singular importancia para los abogados y para la comunidad puertorriqueña. Este foro que será grabado y se está exponiendo hoy en la convención del Colegio de Abogados, y también se hará disponible para las distintas audiencias de Puerto Rico por su importancia. Es por eso que empezamos hoy dándole las gracias anticipadas a estos distinguidos 3 panelistas que han dedicado su tiempo para compartir sus conocimientos sobre este tema. En primer lugar, hacemos mención del primer panelista, el profesor César Rey, que quisiéramos hacer unos comentarios breves sobre su vida profesional. Tiene un doctorado en Sociología por la Universidad Nacional de México y una trayectoria académica y profesional de más de 35 años, que lo vincula a varias facultades de la Universidad de Puerto Rico, entre estos la Facultad de Ciencias Sociales. Ha publicado extensamente en el campo de la sociología, la educación, migración y la trata humana en Puerto Rico, haciendo constar que tiene un libro disponible también en la propia Facultad de Ciencias Sociales en forma digital, este último. Y además ha sido conferenciante en estos temas en varias universidades en la isla y en Estados Unidos. Ha ocupado posiciones de liderato en el ámbito académico, así también gubernamental, que incluye haber fungido como secretario de Educación del 2001 a 2004. Ha sido miembro de varias juntas de instituciones educativas, comunitarias y sin fines de lucro, y también pasado director ejecutivo de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades desde el año 2015 al 2018. Más recientemente ha sido nombrado miembro de la Junta de Directores de la Fundación Ángel Ramos. Con ustedes, el doctor César Rey. Un privilegio estar con ustedes en el día de hoy, y ciertamente el reto de hablar de Puerto Rico conlleva múltiples matices. Mi mirada es sociológica, así que es un poco de ubicación a lo que vamos a estar discutiendo con los colegas. Yo creo que lo primero que hay que resaltar es que Puerto Rico vive bajo la presión de la pobreza, ¿verdad? Los niveles de desigualdad en este país son significativos. Solamente en menores de 18 años esa pobreza puede totalizar hasta 62%. Eso es inimaginable en contextos de un país civilizado. Eso no se reconoce necesariamente como parte de una realidad a la hora de trabajar problemas sociales. La pobreza está invisibilizada en parte por los niveles de consumo que hay en este país, que vienen subsidiados de múltiples maneras, y esa desigualdad que aparecemos entre los 5 países de mayor desigualdad en las Américas. Esto es un dato de las Naciones Unidas y es un dato que quiero resaltar porque todo esto son variables que van contribuyendo al estado de salud mental de nuestro país, inevitablemente. A esto le agregamos los niveles de dependencia. Nosotros llevamos cerca de 4 generaciones que han estado literalmente beneficiándose de un estado benefactor que en ocasiones no incentiva esa incorporación al mercado laboral, agravado muchas veces porque la segmentación de ese mercado laboral es muy particular y no necesariamente atiende lo que es la formación de nuestros jóvenes y de nuestros adultos. Así que ese elemento del estado benefactor, que sin duda alguna ha tenido éxito en múltiples países del mundo, en Puerto Rico se ha convertido casi en un proceso de clientelismo político, ¿verdad? Se le siguen prometiendo ayudas y ayudas a la gente sin necesariamente atender los problemas de desigualdad y pobreza que, a mi entender, son problemas dramáticamente retantes para un país como el de nosotros. Un tercer elemento que para mí es
importantísimo es que, de acuerdo a estudios técnicos, la economía informal en este país totaliza un 30%. ¿Qué quiere decir esto? Que 30% de lo que se produce en este país no se reporta al gobierno, pero de ese 30% nosotros calculamos que cerca del 60% es de economía ilegal. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues una cosa no es reportar sobre unas bases de una economía que puede ser legal, lo otro es no informar sobre una economía que se basa muchas veces en narcotráfico, en proyectos de criminalidad y en la clandestinidad, que hace que nosotros tengamos en un país unos niveles de consumo que son desmedidos para los niveles de ingreso que tiene la ciudadanía en común. Como pueden ver, todos estos son elementos que de alguna manera crean un grado de esquizofrenia en el país. Es un país que tiene desarrollo económico en unos contextos de consumo, pero vive bajo niveles de pobreza. ¿Cómo explicar la cantidad de Lamborghinis y de Porsches que hay? Yo quiero que ustedes sepan que Puerto Rico es el país que más Porsche vende en las Américas por millas cuadradas. Eso es un dato revelador y no es consono con lo que yo acabo de describir sociológicamente. Así que, ¿quiénes son los más perjudicados en esto? Bueno, pues son los menores y son los adultos mayores, ¿verdad? Ese eufemismo de adultos mayores, que la palabra realmente es viejo, porque implica sabiduría y experiencia, son los más afectados en nuestra sociedad. ¿Por qué? Bueno, porque están desprotegidos. ¿Por qué? Porque son víctimas en ocasiones de manipulaciones en ambos escenarios, ¿verdad? Y yo creo que eso es bien terrible, lo hemos visto recientemente en distintos casos y los vamos a mencionar más adelante. Nuestros viejos han sufrido literalmente efectos escalofriantes de maltrato. Por ejemplo, abandonos en los hospitales. Los viejos que los han puesto en un hospital a partir de María y no los han reclamado. Viejos que son utilizados para el dinero que reciben, se manipula por parte de los herederos y no necesariamente se atiende las condiciones de salud, desgraciadamente y de manera más patética. Viejos que han sido asesinados por sus cuidadores, por sus hijos, por sus hijastros, por sus vecinos. Creo que ese elemento de violencia habla de una sociedad con múltiples síntomas de enfermedad, sin duda alguna. Ese elemento que está deteriorando la tranquilidad, el elemento de la sobrevivencia en este país que está enmarcado en esa violencia. Y no hablemos de poblaciones como LGBTQ+, poblaciones como las mujeres. Aquí básicamente en un momento dado cerca de 2 o 3 mujeres mueren mensualmente producto de un tipo de relación enfermiza o producto de una opresión y maldad. Nosotros hemos hecho trabajos investigativos en los centros de albergue de mujeres donde el 100% de los que hemos entrevistado han sido víctimas a su vez de explotación cuando eran niñas. Estos son problemas sociales que no salen a flote. Muchas veces tratamos de resolverlo legislativamente, muchas veces tratamos de resolverlo con políticas públicas inexactas y se piensa que se están atendiendo. Yo creo que en ese elemento tenemos que proponer que hacen falta repasar todos los protocolos de política pública, los protocolos que tienen que atender la salud, que tienen que atender la sobrevivencia, que tienen que atender el dato estadístico de quién es esa persona. Están desmedidamente afinados, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues educación no se comunica con familia, familia no se comunica con salud, salud no se comunica con policía. Nosotros llevamos cerca de 20 años investigando menores en Puerto Rico y los protocolos para los menores no se comunican entre sí. Estamos hablando de elementos. César Rey es algo en educación, pero no es César Rey en familia, no es César Rey en salud. Si tenemos una fotografía tan fragmentada, evidentemente no vamos a tener una solución adecuada para un problema que bifurca, ¿verdad?, el protagonista. Yo creo que eso se viene señalando desde hace mucho tiempo. Desgraciadamente hay falta de voluntad política para atender esto. Mi experiencia en el gabinete es que cada secretario atiende lo suyo y no necesariamente se comunica adecuadamente con el otro, y eso tiene que ver desde protagonismos hasta mala formulación de la administración pública. Así que esa formulación de políticas públicas es un elemento indispensable para soluciones. Veamos 2 o 3 situaciones y con esto finalizo mi intervención. Primero, la muerte de varones por homicidio de 15 a 19 años totalizó en el 21 42 varones. Esos son los que se reportan.
aquí hay personas desaparecidas, aquí hay personas que son asesinadas y no sabemos su destino. Hay personas que sencillamente no se reportó por la condición misma en la que fue vinculada esa muerte. Y voy más lejos. De acuerdo a la Policía de Puerto Rico, de 15 a 29 años, en ese mismo año murieron 262 varones versus 15 mujeres en cuestiones de narcotráfico. Esto es una cantidad escalofriante. Prácticamente todos los días aquí se asesina una persona desde el punto de vista de esa economía informal. Así que fíjense cuán grave es no atender un desarrollo económico sustentable, cómo no ser inclusivo con esas poblaciones y lo que supone esto para la marginalidad y para, pues, obviamente desatender situaciones particulares. Me muevo al Departamento de la Familia y la secretaria de la Familia señalaba hace 2 años atrás que hubo 15.000 casos de investigación de maltrato a menores. Prácticamente estamos hablando de más de 1.000 señalamientos de maltrato mensualmente. Repito, esos son los que se reportan, esos son los que se trabajan. Les tengo que confesar que, por ejemplo, la Policía de Puerto Rico no reporta la incidencia de explotación humana en menores. Tiene la categoría, pero no sabe cómo levantar el dato. Eso pasa en la policía porque lo hemos constatado con oficiales. ¿Qué será en el resto de las agencias? Así que, de nuevo, parte del problema es que nosotros vivimos en una nube invisibilizándonos realmente lo que acontece en el país. Dato curioso, me muevo al Departamento de Educación. En el Departamento de Educación, del 2000 al 2021, se reportaron 2.863 niños que no tenían un hogar seguro. Esos son los que aparecen ahí de nuevo. Viven con vecinos. Mi experiencia como secretario hace unos años atrás es que los incidentes más dramáticos con los menores eran niños y niñas que no vivían con sus familiares, que vivían con vecinos, que vivían con gente que conocían, que vivían con otros amigos. Esto no se puede desatender, evidentemente, porque los niveles de pobreza nos llevan a todo este tipo de situación irregular. Finalmente, hace unos días vimos a este joven adicto a droga, cómo arrastraba a una señora de edad, cómo le robaba por $600 una cartera, y de la manera despiadada que se trabaja, que logra ver una cámara y se reporta. ¿Cuántos de esos nosotros estaremos expuestos y no lo vemos, verdad? Me acuerdo de otro caso de aquel joven que mató a estos viejos por dinero también, y que evidentemente su cuadro era hijo de un convicto federal, madre en adicción a droga, y él evidentemente adicto también. Así que, de nuevo, tener reportado el año pasado 934 casos de menores agredidos, abusados sexualmente por la Policía de Puerto Rico, es un dato obsceno. Y con ese finalizo, ¿verdad? Yo creo que tenemos una sociedad que requiere atención inmediata, que no necesariamente se está atendiendo de la manera más adecuada, que tiene desgraciadamente una fragmentación en esa administración de políticas públicas y en sus protocolos, y que no estamos mirando este problema y este reto como una cuestión holística, sobre una mesa, sobre un canvas, que podamos todos opinar. Se está viendo en ocasiones muy disciplinariamente, policíacamente, se fragmenta la solución y no se integra como proyecto de país, y ese es el reto que tenemos que vencer. Pienso que este foro es un espacio de mucha beneficencia para nuestra construcción de un nuevo país, y ojalá ese sea el efecto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor César Rey, por esa excelente explicación desde la perspectiva sociológica de este tema, y que demuestra la relevancia que puede tener sobre el bienestar emocional en Puerto Rico. Le corresponde ahora, como segundo panelista, al doctor José A. Franceschini Carlos, quien es psiquiatra con más de 40 años de experiencia y también especialista como neurólogo, geriatra y profesor universitario identificado con la Universidad Central del Caribe, y donde es director de departamento. Ha sido autor de varios libros: Reina de la Medicina Verde, La gran mentira sobre la marihuana, un recuento histórico en busca de la verdad. También Vive tu vida a plenitud, y próximamente en el mes de agosto, un libro que se intitula No es lo mismo ser el médico que el paciente.
mi lucha contra el cáncer. Muchas gracias, Franceschini, al igual que a los demás, por su gran aportación en la orientación y educación pública. Con ustedes, doctor Franceschini. Muchas gracias por la oportunidad de poder educar un poco sobre el problema principal de salud, el problema de salud mental. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Rey en lo que acaba de plantear. Solamente para que tengamos una idea, las estadísticas universales establecen que entre el 25 y el 30% de la población mundial sufre de alguna condición de salud mental. Puerto Rico ha tenido muchas crisis, quiebras, junta, huracán María, terremotos, pandemia, corrupción, problemas de salud, criminalidad, Luma, política, y podríamos mencionar muchos más problemas que nos hemos enfrentado. Por lo tanto, las estadísticas en Puerto Rico de salud mental, que no hay estadísticas válidas como tal, probablemente esos números, esos porcientos son hasta más altos. Y no hay duda que sin salud mental no hay salud. En Puerto Rico, desafortunadamente, hay muy poca prevención al respecto y hay muchos conocimientos que sin duda el conocimiento nos empoderan. En los últimos 20 años, la neurociencia ha adquirido una cantidad de conocimientos que yo como neurólogo y como psiquiatra jamás y nunca pensé que íbamos a estar con esos conocimientos. Solamente para que tengan una idea, en los lóbulos frontales ya tenemos conocimiento. El lóbulo frontal es el 40% de nuestro cerebro. El lóbulo frontal también se le llama la neocorteza. En los últimos 3 millones de años el cerebro ha ido creciendo hacia el frente y sabemos que el cerebro que crece de atrás hacia adelante y que toma alrededor de 21 años verdaderamente en completarse la madurez del cerebro. Por lo tanto, esa última parte, que es la parte más frontal del cerebro, es donde verdaderamente existen lo que se llaman las funciones ejecutivas. Por eso es que las drogas y el alcohol, o el alcohol especialmente en Estados Unidos, se permite usarlo después de los 21 años. Esto fue en el 2010. No fue que los congresistas ese día se levantaron por la mañana y dijeron, de ahora en adelante vamos a poner el alcohol, que la gente lo pueda tomar a los 21 y no a los 18. Hay una base científica detrás de eso, que el cerebro crece y se tarda alrededor de 21 años, y un joven que comienza a utilizar drogas o alcohol antes de los 21 tiene mucho más propensidad de adicción y de dependencia que un joven que empieza después de los 21. Los números son alarmantes. 9 de cada 10 alcohólicos o adictos empezaron antes de los 21. 1 de cada 25 alcohólicos adictos empezaron posterior a los 21 años. Hay mucho conocimiento sobre la neuroplasticidad y la neurogénesis. Cuando yo estudié neurología, se creía que nosotros nacíamos con un número de neuronas en el cerebro y ese número se iba perdiendo gradualmente hasta que muchas personas desarrollaban demencia. Hoy en día sabemos que existe neuroplasticidad y neurogénesis. ¿Qué quiere decir eso? Que el cerebro tiene la capacidad de regenerarse, de producir nuevas neuronas, y eso es bien significativo porque nos da muchas esperanzas, especialmente a las personas que han tenido problemas de dependencia y de adicción, que antes se creía que neuronas que habías perdido, que se pierden con las intoxicaciones, no se recuperaban. Ya sabemos que eso no es así. Ya sabemos que el sistema nervioso autonómico es el que nos permite vivir, que mientras yo estoy aquí hablando, yo no tengo que pensar en mi corazón, en mi respiración, en mi digestión, en mi balance, etcétera, etcétera. Ese sistema autonómico se divide en dos sistemas, el simpático y el parasimpático. El simpático, que de simpático no tiene nada, porque es el que causa el estrés, es el que produce el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, es en donde verdaderamente ocurre el fight or flight, o peleo o me voy, y sabemos que el cerebro prepara al cuerpo cuando está en esa situación
llevando la sangre a las extremidades, quitándole sangre al cerebro. En otras palabras, el estrés produce unos cambios significativos y el 70% de las personas viven en estrés crónico. El otro sistema autonómico, que es el parasimpático, que es el que verdaderamente nos relaja, nos aumenta la sangre en el cerebro, produce una cantidad de hormonas saludables como la dopamina, la serotonina, la oxitocina. Y sabemos que, por ejemplo, la meditación y el mindfulness, que ha cogido tanto auge a nivel mundial, produce significativamente el cambio hacia el sistema parasimpático. Y también tenemos que hablar de inteligencia emocional, que muchas veces se habla, pero verdaderamente no se entiende, y la inteligencia emocional se aprende a diferencia de la inteligencia de IQ, que uno nace de acuerdo a la herencia, a la genética de sus padres. La inteligencia emocional se aprende y ya hay países donde la inteligencia emocional se enseña desde niño y han tenido unos éxitos increíbles. Y además tenemos que saber que los pensamientos verdaderamente es lo que nos hace la gran diferencia, y somos en gran medida lo que pensamos. Hay muchas técnicas, y yo recientemente, que he pasado por un proceso de cáncer, como acaba de anunciar Pepe, el libro que acabo que voy a imprimir, que es Mi lucha contra el cáncer, usé una serie de técnicas. Entre ellas hay que tener propósito de vida. Si leemos a Franco, a Víctor Franco, El hombre en busca de su sentido, que fue una persona, un psiquiatra que estuvo 3 años en el Holocausto, en campos de concentración, se daba cuenta que aquellas personas que tenían propósito de vida eran las que verdaderamente se superaban. Al uno tener propósito de vida, uno está mirando hacia el futuro, y cuando uno está en una situación difícil, tenemos que ver el futuro como una alternativa positiva. Hay que aprender a achicar los problemas. Los problemas no vienen con un tamaño. El tamaño se lo damos nosotros. Por eso hay gente que se ahoga en vasos de agua y hay gente que nada en tormenta. Hay que querer verdaderamente nadar en tormenta. De hecho, eso es un lema que yo me digo continuamente, y yo quiero nadar en tormenta. Así que hay que aprender a achicar los problemas. Hay que aprender a compartimentar, que un problema suyo en su casa no afecte su trabajo o su función social, y a la inversa. Mucha gente echa todo en una misma bolsa y se afectan todas las funciones principales de la vida, que es la familia, lo social y el trabajo. Así que hay que aprender a compartimentar. Obviamente hay que usar también la inteligencia emocional y la meditación. Es interesante que nosotros pensamos primero, sentimos y después nos comportamos. Y todos los seres humanos, no importa su raza, género, educación, cultura, tenemos alrededor de 70,000 pensamientos diarios. Si la inmensa mayoría de la gente tiene pensamientos negativos, por lo tanto la inmensa mayoría de la gente vive en estados negativos. De ahí la importancia de estar en contacto con nuestros pensamientos. La mayoría de nosotros estamos mucho más en contacto con nuestros sentimientos y no nos damos cuenta que verdaderamente el pensamiento es el que produce una química que se convierte en un sentimiento, y ese sentimiento se convierte en un comportamiento. De ahí la importancia de estar en contacto con nuestros pensamientos. Y hablando un poco de inteligencia emocional, pues les recomiendo sin duda el libro de Daniel Goleman, que plantea que no es lo mismo la inteligencia emocional que la inteligencia intelectual, que la inteligencia emocional es mucho más importante, y se han hecho buenísimos estudios con personas que fueron valedictorian en Harvard, y cuando lo siguen no necesariamente tenían inteligencia emocional y no necesariamente fueron los más exitosos en la vida. Hay que tener mucho más inteligencia emocional que inteligencia intelectual, aunque ambas son importantes. De acuerdo a Goleman, la inteligencia emocional
Lo primero es automotivarnos. No podemos esperar que la gente nos motive a nosotros. Tenemos que automotivarnos a nosotros mismos. Tenemos que persistir, no darnos por vencidos. Tenemos que posponer gratificación. Esta es de las cosas más importantes en la vida. Los adictos, los que dependen de alcohol o de droga, quieren la gratificación inmediata. Los que hemos estudiado carreras largas, aprendimos a poder posponer gratificación. Y esto se enseña desde niño. A un niño hay que enseñarle a posponer gratificación. Hay que controlar nuestra impulsividad, que es una de las áreas, podríamos decir, muchas veces más difíciles de controlar, pero es posible controlar. Tenemos que aprender a regular nuestro estado de ánimo, nuestro humor. Mucha gente puede ver el estado de ánimo de otra persona, pero muchas veces se nos hace difícil ver el de nosotros mismos. Hay que evitar intoxicaciones. Hay mucha evidencia ya de que, por ejemplo, el alcohol en consumo alto produce ya demencia. Hay evidencia de que cada intoxicación perdemos células nerviosas, así que hay que evitar intoxicaciones. Hay que tener empatía. Dalai Lama decía que ningún ser humano bueno puede vivir sin empatía. Empatía es que podamos sentir el sufrimiento de las demás personas y ser empáticos con esas personas. Y no hay duda que hay que vivir con esperanza. Y en un Puerto Rico como el que estamos viviendo, muchas veces se nos hace difícil vivir con esperanza, pero hay que tener esperanza en nuestro pueblo. No me puedo ir sin hablar un poco de mindfulness y de meditación, que esto es algo relativamente nuevo en Occidente. Esto es una técnica milenaria desde Buda, de más de 2500 años, y hay mucha evidencia científica de lo que ocurre tanto en el cerebro como en el cuerpo con la meditación y el mindfulness. Y por eso es que la meditación y el mindfulness ha cogido tanto auge a nivel de Estados Unidos. Inclusive ya hay muchos hospitales donde se le enseña al personal del hospital el mindfulness, porque es una de las técnicas que si se acuerdan de lo que hablé del simpático y del parasimpático, es una de las técnicas que más inmediatamente entramos en el parasimpático, que es cuando estamos relajados, cuando nos baja la presión arterial, etcétera, etcétera, y verdaderamente estamos produciendo una química bien saludable para nuestro cuerpo. Y no solamente eso, la sangre aumenta en el cerebro y estamos mucho más creativos cuando estamos en esa fase del parasimpático. Así que la meditación y el mindfulness es algo que hay que recomendar. Hay libros sumamente sencillos de Jon Kabat-Zinn, que es el padre del mindfulness en Estados Unidos, que se llama Mindfulness para principiantes, que se consigue en internet y es gratis. Es un libro de alrededor de 70 páginas, sumamente fácil de leer y de entender. Y personalmente, una vez pude coger la técnica adecuada de mindfulness, sin duda en mi proceso de cáncer ha sido un factor determinante para mí, porque yo hago mucha meditación de sanación, o lo que llaman healing meditation, que de nuevo hay mucha evidencia científica de lo que ocurre con el sistema inmunológico de nuestro cuerpo y con el sistema parasimpático que nos ayuda significativamente. Y no puedo terminar de pensar en la capacidad que tiene el cerebro y el cuerpo de mantenernos, de protegernos, de sanarnos. Imagínense, este cuerpo de nosotros empezó con 2 células, un embrión, y se convirtió en trillones de células especializadas. Piensen ahora mismo, mientras me están oyendo, la cantidad de millones de reacciones químicas que están ocurriendo en su cuerpo para que nosotros funcionemos adecuadamente. Piensen que diariamente nuestro corazón late más de 100,000 veces por día. Esa inteligencia interna, esa conciencia invisible, si lo usamos con intención, con atención, con amor, podemos lograr sanación con la meditación. Y termino con este dicho de Robin Sharma, del monje que vendió su Ferrari.
La mayoría de la gente no se detiene a pensar en la naturaleza de sus pensamientos y sin embargo la calidad de lo que piensas determina la calidad de tu vida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Franceschini, por esas expresiones acertadas, ese diagnóstico y estas alternativas que puede tener el ciudadano común para enfrentarse al reto de su bienestar emocional. Es por eso que realmente constituye una excelente aportación para este tema. Corresponde ahora a la tercera panelista, a la doctora Silma Quiñones, quien ha sido siempre reconocida porque está constantemente en la televisión o en la radio o escribiendo. Ella es también profesora en la Universidad Ana G. Méndez del recinto de Gurabo, en la cual dirige el Departamento de Psicología. Fue la presidenta en el año 2019 de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. Más de 30 años de experiencia en la práctica privada. Eso también ha sido conferenciante, motivadora y autora de 7 publicaciones, 6 de ellas para mejorar la relación de pareja. La más reciente, Alerta Roja y el GPS del amor, puntualizan la importancia de evaluar a pretendientes de maneras asertivas. Con ustedes, la doctora Silma Quiñones. Muchas gracias y muchas gracias por la oportunidad de compartir información que nos trae la experiencia y todos los trabajos que hemos ido haciendo a través de los tiempos para educar. Debe ser un poco abrumador el cuadro que presenta el doctor César Rey y la información que trae el doctor Franceschini pone en perspectiva que nuestro cerebro complejo, que lo vamos conociendo cada vez más, es nuestra herramienta principal, que nosotros muchas veces ignoramos o desatendemos porque realmente no entendemos el poder que tiene nuestro cerebro para lograr lo que muy bien él explicó, es mantener ese sistema simpático bajito, que es el que produce la intensidad emocional, la dificultad para pensar a través de las situaciones que nos tocan vivir. Y el parasimpático, que es el que nos lleva a ese estado de relajación, no que te duermas, sino que puedas manejarlo con una sensación de que tienes un control, de que no estás descontrolado y que puedes en cierta medida mantener un nivel de bienestar a través de todos esos retos, porque son muchos los retos que muy bien se han traído y que nos esperan muchos más. Pero la maravilla de nuestro cerebro realmente, y yo pienso igual que muchos, que cada vez vamos a ir descubriendo que tenemos mucho más poder de lo que nosotros pensaríamos. Así que esa sensación de impotencia ante unos retos tan grandes, pues lo podemos trabajar desde la perspectiva de cuánto yo puedo protegerme, mantenerme en un estado que me permita hacer vida sana, vida saludable y ser feliz, porque ante los retos no tenemos que tener esa reacción de depresión ni esa angustia. Los retos pueden ser hasta estimulantes, nos llevan a ser mejor de lo que pensaríamos que pudiéramos ser. Así que me gustaría compartir con ustedes unos ejercicios sencillos que están basados en la ciencia que nos trae el doctor Franceschini, que son sencillos, que en la medida en que ustedes los repitan y los integren a sus rutinas diarias, van a encontrar que en medio de la adversidad, en medio de los retos de la vida, ustedes van a poder sentirse en control y van a poder reaccionar de una manera sabia, prudente, que en vez de complicarse la vida con un arranque de coraje o con una fuga porque están en pánico, ustedes puedan mantenerse enfocados y atender la situación que tienen a la mano. Así que me voy a poner de pie porque una de las demostraciones que voy a hacer, que es de las más sencillas, y es de las cosas que uno dice, caramba, que muchos nos dicen que hay que respirar. Pues sí, respiramos, y respiramos, si no
Si no respiras en 4 minutos, tenemos problemas serios, ¿verdad? Así que la respiración es esencial para nuestra existencia y ese sistema simpático parasimpático lo tiene bien presente. Así que si tú quieres que tu cerebro esté enfocado en ti, te enfocas en tu respiración y ya estás aquí y no estás afuera. Y no estás manejando lo que sería el susto, la molestia, la amenaza, sino que entonces te enfocas en ti y estás en una situación donde tú mantienes tu control. Pues entonces, nosotros típicamente cuando nos ponemos ansiosos, tenemos un malestar, nuestra respiración se hace corta y una sensación de me falta aire, me falta aire. Esa sensación adelanta un proceso de descontrol. Lo que queremos es estar en control. Así que vamos a respirar de una manera lenta, profunda. Y es bien sencillo, no es ciencia cohete, es bien sencillo. Inhalamos como si tuviéramos un globo acá y lo queremos llenar, ¿verdad? Inhalamos por la nariz contando hasta 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo detenemos, aguantamos la respiración, que esté ahí, y entonces bajamos y exhalamos. Bajamos este globo, lo desinflamos. Así que aspiramos, aguantamos y exhalamos. Así que imagínense que estamos llenando nuestros pulmones y aunque los pulmones están aquí, cuando llenamos la barriga, el diafragma baja, hay más espacio para los pulmones, hay más oxígeno para ti y para tu cerebro. Y entonces para que haya espacio para respirar nuevamente, pues entonces vaciamos. Exhalamos así hasta que sentimos que ya salió todo el aire. Es bien sencillo. Practícalo en el tapón, practícalo en la fila de supermercado, practícalo frente al televisor. Mientras más tú lo practicas, más se convierte en hábito y cuando empieces a sentir que te estás poniendo tenso, tensa, entonces concéntrate en tu respiración y logras relajarte. Volviendo a lo que traía el doctor Franceschini, lo que pensamos es importante. Si eres muy ansioso, típicamente eres exigente, pudieras ser de esas personas que es todo o nada, todo me tiene que quedar bien, y entonces si algo me falla, si cometo algún error, pues todo se dañó. Así que de las cosas que vamos a ir haciendo mientras respiramos es mirando, haciendo esa introspección, ¿qué estoy pensando? El tiempo no me va a dar, el dinero no me va a dar, no soy capaz. Todos esos son pensamientos de manera absolutista de que es todo o nada. Relájate, piensa en que nada es perfecto, no todo tiene que salir como tú quisieras. La mayoría de la gente cuando tiene logros grandes se maravilla porque pensaban que no lo iban a lograr. La mayoría de la gente que piensa que el mundo se va a acabar, descubren que no se acabó y que hay que seguir. Así que sufrimos de más porque pensamos de maneras extremistas. Así que vamos a mirar y observarnos qué estoy pensando y entonces con mi respiración voy apagando ese sistema simpático que su reacción típica o es pelear o salir corriendo o quedarse paralizado. No puedo hacer nada. Entonces, de las cosas que podemos hacer además, y esto son cosas bien sencillitas, las puedes compartir con personas que tú conozcas que sean medio ansiosos, personas que típicamente pues reaccionan y después se arrepienten. Cosas que son rutinarias, sencillas y repetitivas. Sencillas y repetitivas. Yo usualmente hablo de barrer, a la gente no le gusta barrer. Fregar tampoco nos da mucho placer esa idea de barrer y fregar y planchar, sencilla y repetitiva. Pues yo para mucha gente, especialmente abogado, abogada que me estás viendo, estás anticipando una sesión en corte, mucha atención, una sesión con algún cliente, pues de manera simulada, pues tú puedes sencilla y repetitivamente ir moviendo una sortija, ir moviéndola así, de manera circular, tus manos. Si tienes brazalete, puedes ir haciendo esto y te vas enfocando en tu respiración, vas detectando cuáles son esos pensamientos que son exagerados, que no te van a ayudar en nada.
Y no tienes que tener la prisa ni la intensidad de que te tiene que quedar perfecto lo que estás haciendo. Esa perfección la puedes ir eliminando porque no es tu amigo. Entonces, este tipo de cosas también puede ser también la manera de tú arrullarte. Yo muchas veces le digo a la gente, cuando estés haciendo fila para ver una película que quieres ver y empiezas a molestarte porque que mucho rato estoy esperando, mécete, como hacemos con los bebés. Cuando están llorando hacemos este tipo de movimientos, ¿verdad? Hay gente que medio exagera, no hay que exagerarlo. Si tú haces un movimiento bien suavecito, el cerebro va a registrar que hay paz, que nos movemos hacia la paz, bien suavecito, bien disimuladamente. Tranquilo, todo está en orden, todo está en bajo control, mis pensamientos son míos, así que no hay alguien que entra a mi mente y se empodera de mis pensamientos, son mis pensamientos, así que los puedo dejar pasar, puedo mantenerlos donde yo quiero que estén y mientras más yo lo practique, mejor me va a quedar. Y te voy a dar este otro truco que a mí me encanta. Yo soy muy cerebral y me imagino que muchos de ustedes, especialmente cuando estamos bien ansiosos, es que pensamos mucho. Yo tiendo a pensar mucho y cuando pensamos mucho nos desconectamos de esta otra parte de nuestro cerebro que es fabulosa, que es la parte creativa, que es la parte que baila, la parte que fluye, que aprecia la música, los colores, nuestros alrededores. Entonces, pues yo tiendo a aprovechar canciones que a mí me motivan, que me enganchan, que me sacan de mi cerebro, de los pensamientos, de las ideas, y fluyo. Por ejemplo, me encanta Ernita cuando se galilla y canta así, yo desentono, pero ella entona súper y yo la sigo, yo la imito y yo soy Ernita en ese momento. Identifica música que a ti te encante, que te conecta, que recuerdas momentos felices con quien estuviste bailando, la sensación que te produce. La música entonces nos va a permitir hacer un balance. Así que yo cuando voy a hacer una presentación, pues voy escuchando música por el camino y cuando estoy frente al podio, estoy frente a quien va a ser, quien me escuche, quien me evalúe, hago silencio y a quien estoy escuchando, a Ernita, estoy escuchando a mi cantante favorito, mi músico favorito, y no estoy escuchando y si se me olvida algo, y si no sé qué hacer, y si me salen con algo que no esperaba, y si me sorprenden. En vez de eso, estamos escuchando una música que nos lleva a un estado relajado, que entonces truquea ese sistema simpático. ¿Por qué? Te explico. Ese sistema simpático que nos lleva a la ansiedad y al coraje intenso, no es bueno pensando. Como bien dijo el doctor Franceschini, quien piensa es la parte frontal y la parte que activa todas esas reacciones ansiosas y con el coraje y este asunto de descontrol físico, esa parte no piensa para efectos prácticos. Así que la podemos truquear. Así que si tú te observas que estás así, que estoy bien ansioso, bien nervioso, lo puedes truquear escuchando música, pensando otras cosas y asumiendo posturas de una persona no que está ansiosa, sino que está relajada y está en paz. Al hacer eso tú puedes, en cierta medida, lograr que ese sistema, aunque tu pensamiento sea de pánico, de coraje, entienda que tú estás en paz. Si estás en el auto, no aprietes el guía, no aprietes la palanca de emergencia, no trinques tu cuerpo. ¿Por qué? Porque le estás diciendo que es verdad, estamos en peligro y tenemos que protegernos. Si estamos con los pies firmes, separados, esto no es postura de lucha, con las palmas abiertas, los hombros relajados, entonces el mensaje es tranquilo, tranquila, estamos bien, no hay que salir corriendo, no hay que pelear. Y por último, la mayor cantidad de músculos la tenemos en nuestra cara y por ende lo que pasa en nuestro rostro, en nuestra cabeza, dicta lo que va a pasar en el resto de nuestro cuerpo. Así que si yo estoy trinca, apretando los dientes, tengo todo esto aquí, frunciendo el ceño, pues entonces el mensaje es
vamos a pelear. Eso no es lo que queremos. Así que lo que queremos es que el mensaje sea uno de relájate, que estamos en control, somos poderosos. Entonces la manera bien sencilla es sonríe. Aunque quieras matar a alguien, salir corriendo, piensas que el mundo se va a acabar, que la sonrisa nos acompañe. Y esa sonrisa que nos acompaña, entonces nos relaja y nos permite ser efectivos y poderosos ante los retos que la vida nos está presentando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sigma Quiñones, por esos consejos, por esa terapia, por esa forma de enfrentarse a las situaciones cotidianas de muchos abogados y de muchos puertorriqueños. Constituye una forma clínica de atender estas situaciones sin haber ido todavía al psicólogo o al psiquiatra, que usted puede ser su propio psicólogo y psiquiatra en muchas ocasiones, si le da la debida atención a su vida emocional. Y esto es también, este foro es como una invitación a ese estudio, a ese deseo de superación personal. Ahora nos corresponde darle la oportunidad a cada uno de los panelistas, ya sea para hacer algún comentario sobre lo que él expuso o sobre lo que han expresado los demás compañeros, o alguna pregunta también a cualquiera de ellos, y mantener esta fase de conversatorio en este foro. Empezamos con el doctor César Rey. Bueno, yo pienso que este conversatorio de alguna manera refleja la urgente necesidad de establecer tal vez una visión de lo que aspiramos como pueblo, porque aquí queda evidenciado que está la ciencia, está evidentemente hasta la espiritualidad puesta de lo que supone esta mística de reinventarse uno, y la realidad que día a día tenemos que enfrentar. Yo creo que los colegas han hecho una reflexión sobre cómo manejar un proceso que es objetivo y es real, que es la economía, que es la sociología, que es el desarrollo económico, que son los retos o problemas sociales que tenemos, y cómo tenemos que enfrentar esto desde el punto de vista como persona. Pero igualmente se me antoja pensar que debe haber una revisión radical del currículo educativo de este país. Nosotros vivimos con disciplinas fragmentadas entre sí, disciplinas que no se entrelazan. El doctor Franceschini, al igual que la doctora Quiñones, han evidenciado cómo tiene que ser una reflexión holística, o sea, la persona, el pensamiento, el contacto, la reflexión, el quehacer, tiene que ser manejado por nosotros, pero la educación no nos enseña en esa dirección. De hecho, la educación lo que hace es fragmentarnos a nosotros. Una misma persona tiene distintas identidades, y lo que yo me relaciono en una disciplina, no necesariamente le encuentro la razón de ser la matemática en la música, algo que está tan relacionado, por ejemplo, ¿verdad? Cómo tenemos entonces que reinventarnos para tal vez construir una nueva sociedad. No es un nuevo modelo económico exclusivamente, no es que tú te transformes, es cómo la sociedad se piensa a sí misma y cómo quiere crecer en ese nuevo pensamiento. Esto es algo que se viene diciendo hace décadas, y este país no acaba de entender que es urgente que se haga. Las reflexiones de las sociedades más exitosas en el mundo, pienso en Corea del Sur, pienso en Singapur con sus luces y sus sombras, ha sido una reflexión, Irlanda del Norte también, ha sido una reflexión prolongada de cómo quieren ellos crecer como sociedad. De hecho, en uno de estos países pararon un año de legislar para ver qué se había legislado adecuadamente, qué tenía pertinencia y qué no tenía ya razón de ser. Yo creo que la invitación de este conversatorio va en esa dirección. Tenemos que detener esa centrífuga y pensar cómo queremos reconstruir nuestro ser como sociedad en todas las profesiones. Así que yo celebro mucho que el Colegio de Abogados y Abogadas se tome esta iniciativa y ver en qué medida empezamos a trazar una nueva ruta. Así que felicito a los compañeros y a don Pepe Varela, sin duda alguna. Muchas gracias, doctor Rey, que es una invitación, una reflexión como sociedad para que nosotros
evaluemos y también nos autodiagnosticamos sobre nuestro perfil psicológico y sociológico. Y es muy relevante ese tipo de sugerencia y hasta cierto punto advertencia. Quisiéramos ahora darle la oportunidad al doctor Franceschini, que hago mencionar de que él tiene una experiencia semanal a través de la radio, porque tiene un programa de radio que se llama Déjame Ayudarte, que son por WKQ todos los jueves a las 10 de la noche, que constituye como un diálogo constante con la comunidad puertorriqueña sobre distintos aspectos de la vida psicológica y social del país. Y me imagino que ese tipo de diálogo constante lo propicia y lo capacita todavía más para sus comentarios acertados. Doctor Franceschini. Totalmente de acuerdo con doctor Rey, y es triste decirlo de que la enseñanza en Puerto Rico se ha quedado, como uno dice, atrás. Tanto es así que ahora es que de nuevo están dando educación física y deporte en las escuelas públicas de Puerto Rico, algo que es tan importante, mucho más importante probablemente que otras clases que se dan, porque el deporte nos enseña para la vida, a ganar, a perder, a trabajar en equipo, a respetar las autoridades, a respetar a los compañeros que están en el otro lado. O sea, tiene tantas y tantas enseñanzas. Además de que sabemos que en los países donde se enseña inteligencia emocional, como Singapur, que es uno de los grandes ejemplos, como un país que estaba prácticamente en la pobreza extrema hace 25 años, hoy por hoy es probablemente uno de los países más adelantados del mundo, y una de las características principales es la educación que han dado en Singapur y que tiene que ver mucho con la inteligencia emocional. Diciendo un poco más de mi conferencia y oyendo a la doctora Quiñones al respecto, es importante que solamente conocimientos que son importantes. Ya sabemos que en el intestino hay alrededor de 500 millones de neuronas y en el corazón hay alrededor de 50 millones de neuronas. Por eso el cuerpo, el cerebro se conecta con el corazón y con el intestino. Y esto es bien importante, los estudios demuestran, porque todas las neuronas producen una onda electromagnética, y esa unión entre el intestino, el corazón y el cerebro, cuando uno medita, cuando uno hace mindfulness, lograr esa sincronización de esos tres órganos es sumamente importante, y uno lo puede sentir, porque lo he hecho y lo he sentido claramente la diferencia. Así que las técnicas que nos enseñó la doctora Quiñones, que son sumamente sencillas, que eso es mindfulness en muchos aspectos, o sea, que esto es mucho más sencillo de lo que la gente cree, y mucha gente cree que no puede aguantar los pensamientos. No vamos a poder controlar los pensamientos, hay que dejarlos pasar. Nadie, ni los yogis más que llevan miles y miles de horas meditando, dejan de pensar. Hay 70,000 pensamientos diarios, no importa el género, la educación, la cultura, la raza, todos los cerebros esencialmente son iguales, y la mayoría de esos 70,000 pensamientos, se estima que de un 70 hasta un 90% de los pensamientos son recurrentes, que continuamente son, y lo que llamamos también automáticos. Por eso a veces nos sentimos como medios tristones y no nos damos cuenta que estamos teniendo pensamientos automáticos que producen una química, que produce un sentimiento, y ese sentimiento produce un comportamiento. Pues de ahí la importancia de estar en contacto con nuestros pensamientos, y por eso insisto que somos en gran medida lo que pensamos. Y de nuevo, gracias por la oportunidad. Creo que
este tipo de foros hace mucha falta, especialmente para compañeros profesionales como son los abogados, que sin duda, yo que hago mucho peritaje en los tribunales, es una profesión sumamente estresante y que necesitan de este tipo de técnicas para verdaderamente bajar ese cortisol, ese estrés que se vive típicamente en los tribunales de Puerto Rico y probablemente del mundo entero. Es una profesión verdaderamente que requiere que tengamos más de este tipo de técnica para relajarse. Muchas gracias, doctor Franceschini, por este turno que complementa lo expresado anteriormente y que subraya la importancia cuando se expresa el mismo programa radial, el mismo título. Déjame ayudarte, para que de esta forma que cada uno que está oyendo este foro también se haga o que adopte también ese pensamiento, déjame ayudarte, y que sea uno de los 70,000 que tenga más cabida en su vida mental. Le corresponde ahora a la doctora Silma Quiñones para hacer comentarios o preguntas a los demás panelistas sobre este tema. Doctora Silma Quiñones. Los escucho y estoy pensando, déjame ver si soy más informal o más formal, cómo reacciono a toda la información. Para mí es pues una gran oportunidad tener la posibilidad de compartir información que es poderosa. Pero con tanta desinformación que hay que hacer hincapié de que podamos leer y aplicarnos lo que leemos con la esperanza y la convicción de que me va a ayudar, ¿verdad? Porque estamos en un tiempo, yo veo la televisión a veces y la apago porque es que me abruma. Entonces yo vivo mucho, no tengo control sobre lo que el otro haga. Las decisiones que tome el gobierno no siempre son las que yo tomaría. Lo que yo quisiera vivir personalmente, a veces pues se me olvidan cosas y digo, caramba, se me olvidó tanto que lo tenía pendiente, ¿verdad? Todas esas cosas que uno va manejando como abonando a una sensación de impotencia, de que las cosas andan mal y pudieran ponerse peor. Y en realidad la ciencia nos está diciendo que hay muchas posibilidades, que somos más poderosos de lo que pensamos. Somos una maravilla. O sea, 70,000 pensamientos por día, a minuto, estamos hablando de un montón. Y muchas veces estamos conscientes de uno o dos. Que en nuestras tripas, como la gente dice, me sale de las tripas, pues sí, te sale de las tripas porque hay neuronas ahí que están enviando mensajes. Que el corazón lo tengo apretado, que me duele el pecho, que la gente lo ha dicho, ay, ese dolor que tengo aquí, tú sabes, perdí a un ser que amo mucho y lo siento aquí. Que la gente decía, mira, no me vaciles, porque eso es lo que vivo, me duele el pecho. Y ya la ciencia te dice, te duele y ya está pasando muchas cosas, ¿verdad? Sabrá Dios lo que descubramos en el futuro, cuando hablamos del cambio climático, cuando hablamos de todo lo que pudiera ser un desastre y el final del mundo. Pues la realidad es que estamos durando muchos más años que antes. Los 90 ya nos sorprenden, nos dicen 90 años. Pues si tú estás ansioso ahora, te quedan como 40, 50 años. Tú sabes, no puedes llevar ese tren de vida. Necesitas hacer una vida más balanceada, poder sentir bienestar. Y tenemos la capacidad para hacerlo, pero lo que lo hace más poderoso es que lo hagamos unidos. Que no peleemos con nuestros vecinos, no peleemos con la familia, somos bien diferentes, la diversidad, eso nos arropa. Yo escuché cerebros divergentes, no es anormal, es diferente, no es retardado, es diferente, no es pues, una persona gay, no es una persona diferente, ¿verdad? Yo he tenido clientes que escogen pareja a base de cuántas pulgadas tiene más de estatura que yo. O sea, cosas que uno dice, la maravilla que es una persona, necesitamos entender al otro como maravilla, a nosotros como maravilla, para poder bajar estas reacciones de espanto en términos de los retos que tenemos.
Y lo que trae César sobre las estadísticas dependen de quién recoge la información y nunca hay suficiente gente, así que siempre sabemos que es peor de lo que pensamos, pero también hay muchas más cosas positivas que están pasando de lo que pensamos. Y eso es lo que alimenta la esperanza y la bondad. Cuando nosotros somos generosos, nos llegan más. Cuando nosotros miramos la vida desde la escasez, siempre nos falta algo, por más que tengamos, ¿verdad? Hay gente que tiene un auto y quiere otro, ¿verdad? Tiene un reloj y quiere dos más, tiene un celular fabuloso y el último, ¿qué trae lo último? Oye, el que ya tienes todavía no lo sabes usar totalmente, ¿verdad? Así que depende mucho de cómo nosotros asumamos esa actitud y cada vez más, y no es por vieja, no es por adulto mayor, es porque hay tanta información. Cuando, por ejemplo, yo me poso y hago ese contacto, hay cosas maravillosas que pasan en mi cerebro y en el cerebro de él. Esos abrazos que nos damos los puertorriqueños, que somos tan pegajosos, ¿verdad? Que cuando nos dicen COVID, cuidado, y como quiera la naturaleza nos mueve hacia darle ese abrazo, nos aumenta nuestro sistema para batallar contra las enfermedades, nuestro sistema inmunológico. Saludar a alguien y que te responda ese saludo con un hola, eso también aporta a tu bienestar. Y en la medida en que nosotros todos podamos ir identificando qué cosas nosotros podemos hacer, que sean pequeñitas, pero que lo hagamos con otros, que no nos aislemos, que no le huyamos a la gente. La gente no son monstruosas, la gente vive también las tensiones que nosotros vivimos. Si nos detenemos a compartir, vamos a descubrir que ese vecino que no es del mismo partido, que no comparte las mismas ideas, mira, hace tremendo barbecue y lo pasamos lo más bien, qué chévere, ¿verdad? Nosotros acá somos profesionales con años de experiencia, tenemos roles de educadores que muchos estudiantes piensan que los profesores son aburridos, que no leen porque piensan que lo que va a leer no tiene nada que ver con ellos. Es descubrir todo lo bueno que tenemos a nuestro alcance que nos ayuda a tener una vida de bienestar. Muchas gracias, Silma, por esos comentarios que ella lo cataloga como informales, pero tiene mucha profundidad. Y que le recuerda a todos aquellos que están viéndonos en la asamblea del Colegio de Abogados y a aquellos miles de puertorriqueños que nos verán próximamente en los distintos foros para hacerse disponible este encuentro entre puertorriqueños preocupados y capacitados sobre el bienestar emocional del país. Entiendo que esta ha sido una experiencia, esta hora y pico que hemos estado aquí, donde hemos podido discernir lo que es conveniente y lo que debe ser prioritario para este país. Que cada uno de los que está viendo este foro, que no sea simplemente una charla más, una conferencia, porque no lo es. Es también esa invitación a la reflexión personal, a la superación personal, a esa necesidad de mejorar su vida comunitaria, su vida familiar, para que de esta forma podamos hacer un mejor país de Puerto Rico. A ustedes, muchas gracias por recibirnos en sus oídos y también recibirnos en su corazón y en su mente, para que aprovechen que este puede ser el punto de partida para su propio dinamismo personal y que alcancemos la plenitud de nuestros talentos y de nuestras bendiciones. Que así sea. Muchas gracias. A nombre del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, a nombre de la Comisión de Salud y Bienestar Integral y de la Alianza de Salud y Bienestar Emocional, que está constituida por diferentes entidades, y también por Comprehensive Human Services, que ha patrocinado este foro, porque reconoce la importancia que tiene para todos los abogados
y para todos los ciudadanos de Puerto Rico. Muchas gracias de veras y esperamos que el bienestar emocional suyo y el de su familia y el de Puerto Rico se mejore a partir de este momento. Muchas gracias. Este foro ha llegado a ustedes gracias al auspicio de Comprehensive Human Services Corporation.